Ahí ya, aspirantes al trono de hierro, soy Maglor y hoy, ensillad monturas y afilad espadas porque vamos a analizar el segundo episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Los verdes han reaccionado ante el devastador desenlace del capítulo anterior, mientras los negros se preparan para actuar ante la campaña de odio que pretenden desatar sobre Rhaenyra, o mejor dicho, sobre Rhaenyra la Cruel, el sobrenombre que los de Aegon han puesto a la Reina Negra para ganarse la lealtad del pueblo llano y las grandes casas. Un apodo que además ha servido para dar título a este episodio, en el que se muestra una importantísima fractura en el seno de ambas facciones, con los verdes que pierden a Otto como mano del rey y los negros que se distancian de Daemon. En líneas generales, en este episodio ha habido un mayor consenso entre los espectadores y el fandom de los libros. Hemos visto a nuevos personajes que tendrán un papel que desempeñar en la danza de los dragones, hemos vivido un maravilloso cierre con la trama de los hermanos Cargyle y nos han dado la que probablemente sea la mejor escena de Otto Hightower hasta la fecha. Un buen capítulo, aunque sí que es cierto que el cuerpo ya va pidiendo acción y eso es lo que tendremos en el tercer y sobre todo en el cuarto episodio. Pero antes de llegar ahí, toca desmenuzar el segundo capítulo con todos esos detallitos que tanto os gustan. Eso sí, por supuesto, sin hacer spoilers de nada de lo que esté por venir en los capítulos que aún no se han estrenado. ¿Qué significado tiene ese elefante? ¿Hay referencias a Juego de Tronos? ¿Cuál es la profecía oculta de Helaena que se ha cumplido en este episodio? Con estas preguntas sobre el tablero de juego, comenzamos. El capítulo comienza sin cambios en la intro y continuamos inmediatamente después de la muerte del pobre Jaehaerys, con la Fortaleza Roja convertida en un avispero. Con la que para mí ha sido la mejor composición musical de la temporada hasta ahora, recorremos los pasillos en medio del caos hasta llegar al dormitorio de Aegon, que está destruyendo la maqueta de Valyria. Una pieza de artesanía y estudio en la que trabajó su padre durante toda su vida. Una metáfora sublime que retrata el nuevo reinado de Aegon, que va a destruir el pacífico y sólido reinado de Viserys, que a su vez heredó de su abuelo, el rey Jaehaerys. Esta maqueta, cuya explicación de por qué no está presente en Juego de Tronos vemos ahora, representa toda una ruptura con el origen y propósito de la dinastía Targaryen, que es liderar a los 7 reinos frente a la amenaza del norte. Y es que Aegon está atizando la maqueta diciendo una frase clave: I killed them all, voy a matarlos a todos, que es muy parecida a la que dijo el rey loco, burn them all, quemadlos a todos. Precisamente la danza de los dragones, que comienza con Aegon sentándose en el trono de hierro, pone punto de inicio al declive de la Casa del Dragón, y la frase de Aerys II, el rey loco, segundos antes de ser asesinado por Jaime Lannister, pone fin a la dinastía que debe unir a los 7 reinos. En otra habitación, Aemon se da cuenta de que el objetivo que buscaban los criminales era él, pues descubre ese pasadizo abierto a sus aposentos y la moneda que, en su precipitación, Sangre cayó al suelo tras robar el resto de monedas estratégicamente posicionadas sobre el mapa. Una moneda que Aemon Targaryen va a conservar, tal y como vemos en esta otra escena que hemos visto en los trailers. Continuando el episodio, vemos a Alicent culpándose por lo que ha sucedido con su nieto. ¿Y si los dioses nos han castigado?, se pregunta, y luego se corrige. ¿Y si me están castigando a mí? Otto se sorprende y le pregunta ¿por qué pecado? Una pregunta que va a quedar en el aire hasta el final del episodio, cuando ella le confiesa a su padre que efectivamente ha pecado. Pero antes de llegar a eso, el viejo canalla de Otto, que sabe sacar provecho de cualquier calamidad, montará un espectáculo con el funeral de su bisnieto para intentar destruir la imagen de Rhaenyra. Una propuesta que Otto presenta en la reunión del Consejo Verde, en la que Aegon le va a preguntar a Ser Criston Cole ¿dónde estaba mi Lord Comandante de la Guardia Real? Tal y como explicamos en el vídeo de la Guardia Real en las novelas de Canción de Hielo y Fuego, los miembros de esta hermandad juramentada tienen no solo el deber de proteger al rey, sino a todos los miembros de su familia, y a cada uno de ellos se les asigna un escudo juramentado que los protege día y noche.
Por supuesto, la situación del capítulo anterior fue completamente inusual, ya que en todo momento, y más aún con la Fortaleza Roja llena de espías, como dijo Larys, y con una guerra declarada, habría habido sin ninguna duda un guardia en la puerta de cada miembro de la familia real, siendo el más importante el rey y después su heredero, su hija y la reina Helaena. La explicación que se da en la serie es que el escudo juramentado de Helaena y los Peques parece ser Serarik, quien dejó su puesto y se quedó en la sala del trono para proteger a Aegon aquella noche. Dejando las conveniencias de guión aparte y volviendo al Consejo Verde, vemos a Larys Strong entrar en escena, diciendo que han atrapado a Sangre en la Puerta de los Dioses, con la cabeza del rey Jaehaerys en una alforja. Sin embargo, cabe recordar que Larys igual podría haber permitido el asesinato del joven príncipe, pues en el capítulo anterior, una de sus agentes vio a Sangre minutos antes de que cometiera el crimen, y pese a todo, en ningún momento dio la voz de alarma. Por supuesto, esa escena debe tener algún motivo que esperamos se resuelva en los próximos episodios. Finalmente tiene lugar el macabro cortejo fúnebre en el que se expone al niño con la cabeza cosida para que todos repudien a Rhaenyra la Cruel. Una escena rodada en la ciudad de Cáceres en mayo del año pasado y que incluye localizaciones como la Plaza de las Veletas o el mítico Arco de la Estrella, el mismo arco por el que Euron Greyjoy llegó a Desembarco del Rey en el episodio 3 de la 7ª temporada de Juego de Tronos. El final de la trama de Sangre y Queso concluye con Sangre siendo asesinado a golpes por el propio Aegon y Queso que muere junto a todos los cazarratas de la Fortaleza Roja, dejando al perrete con el corazón roto pese a las patadas recibidas por su antiguo dueño. La escena nos deja una nueva conexión con Juego de Tronos que ya mencioné en el vídeo de la historia de Sangre y Queso que subí al canal la semana pasada. Y es que en el libro Fuego y Sangre, después de que Aegon sentenciara a muerte a todos los cazarratas, Otto Hightower traerá 100 gatos a la Fortaleza Roja para aplacar la plaga de ratas del castillo. Como consecuencia, estos gatos van a tener su propia colonia que 170 años después seguirá ahí, y los descendientes de estos gatos son los que vemos corretear por el castillo en la primera temporada de Juego de Tronos, los mismos que Arya persigue en las lecciones de Syrio Forel. Por último, en esta escena de los cazarratas, entra en el tablero de juego un nuevo personaje, Ulf, también conocido como Ulf el Blanco. Un tipejo del que no vamos a dar más detalles por ahora, pero al que no vamos a perder de vista. En el otro lado del Aguas Negras, Rhaenyra, consternada por la noticia de Jaehaerys, se reúne con su consejo. Entre los personajes del consejo está de nuevo Lord Bartimos Celtigar, quien recordamos procede de la menor de las 3 casas nobles del linaje valirio que aún quedan en Poniente, y al cual vimos también en el último episodio de la temporada anterior. En el otro lado de la mesa, otro nuevo personaje, Ser Alfred Brun, el caballero más veterano que sirve en la guarnición de Rocadragón. Un tipo que sirve en este castillo desde los tiempos del rey Jaehaerys. La carita de media sonrisa de Daemon lleva a Rhaenyra a comprender que fue él quien dio la orden, y si bien Aemon era el objetivo principal, cuando Sangre y Queso preguntaron ¿y qué hacemos si no lo encontramos? Aunque en escena no se ve, sabemos que el príncipe canalla les dijo la frase hijo por hijo. Él niega haber ordenado algo ni remotamente parecido, pero el momento en el que Sangre y Queso replican la frase que el príncipe le dijo a la princesa Rhaenys confirma que en realidad ese lado turbio del personaje le llevó en última instancia a vengarse a cualquier precio. Así se produce una profunda fractura en la confianza que Rhaenyra siente por Daemon, y cuando este abandona Rocadragón con Caraxes, la Reina Negra envía a Baela a vigilar Desembarco del Rey montada en danzarina lunar. Si nos damos cuenta, durante la reunión del consejo, el príncipe Jace se ha ofrecido a viajar con Vermax a Desembarco del Rey a ver qué es lo que se cuece en la capital, pero ella lo rechaza para no exponerlo. Ahora está tan consternada por su discusión con Daemon que lo primero que hace es enviar a su hija allí, olvidando toda la precaución que mostró en el consejo privado. Por supuesto no es que quiera que Baela sufra daño, pero Rhaenyra actúa con precipitación, apenas tomándose el tiempo para meditarlo. En la escena siguiente vemos a Rhaenyra observando a sus hijos jugar, obviamente pensando en el pobre Jaehaerys. De manera sutil vemos que el muñeco con el que juega el príncipe Viserys es
un elefante. Luego en este otro plano lo vemos con mayor claridad. Este juguete sirve para conectar con esta otra escena. Es el mismo modelo o muy parecido al juguete que Helena sostiene en sus manos antes del funeral, un muñeco del príncipe Jaehaerys. En la cultura india, además, los elefantes tallados se utilizan, entre otras cosas, como un amuleto de protección, algo de lo que han carecido Helena y sus hijos. Rhaenyra, en cambio, en el cierre de la escena, le va a dar un nuevo juguete, un dragón. Más adelante, en otra escena, Baela y Jaehaerys hablan de Laenor y Ser Harwin Strong y nos dejan entrever que, pese a que no había hablado de ello hasta ahora y se defiende en público de las acusaciones de bastardía, realmente Jace es perfectamente consciente de quién es su verdadero padre y lo recuerda con cierto afecto. Y posteriormente, de nuevo volvemos con Rhaenyra, que está consultando libros relacionados con la conquista de Aegon, posiblemente para aprender sobre el arte de la guerra y el conflicto histórico que fue motivado por el sueño de Aegon. ¿Estará buscando datos sobre la profecía? El detalle junto a esta página en la que vemos a la reina Visenya y Vhagar nos deja otros dos conflictos históricos interesantes. La primera guerra dorniense, que tuvo lugar inmediatamente después de la Guerra de la Conquista, y el Siglo Sangriento, que ya mencioné en el análisis anterior. Tenéis un vídeo ya sobre la primera guerra dorniense aquí disponible en el canal, pero ninguno sobre el Siglo Sangriento, así que si os interesa saber más sobre este conflicto, hacedmelo saber en vuestros comentarios. Cerca de allí, en Marca Deriva, también se presenta otro personaje nuevo, Adam de la Quilla, el hermano de Alyn. Si Alyn era un marinero al servicio de Lord Corlys, Adam es un armador y mientras está buscando marisco en la costa, se termina cruzando con Bruma, el dragón del supuestamente fallecido Laenor Velaryon. ¿Seguirá vivo? ¿Volverá a aparecer en la serie? Mientras tanto, en Desembarco del Rey, Ser Criston Cole consigue 2 ascensos en este episodio. El primero de ellos lo vemos en esta escena donde asciende al podium del top de personajes más odiosos y estomagantes de toda la maldita Casa del Dragón. Porque en su infierno personal, provocado por el despechamiento de la temporada anterior, no tiene otra cosa mejor que hacer que acusar a Ser Arik de ensuciar literalmente su capa, y lo envía en una misión suicida como castigo. Eso es probablemente lo que quisiera decirse y hacerse consigo mismo, pero como es un ser indigno, lo paga con el pobre Ser Arik. Infíltrate en Rocadragón, hazte pasar por tu hermano y mata a Rhaenyra. Aegon está encantadísimo con el plan, y si Aegon lo aprueba, por supuesto, tiene que ser una magnífica idea. El dato curioso sobre esta trama nos lo deja el vídeo de detrás de las cámaras del primer capítulo. Ya avancé en el debate del miércoles pasado que hicimos aquí en el canal, que en ese vídeo había bocetos con visiones de Helena, visiones que ella dibuja en la pared de su habitación y en un cuaderno. Uno de esos bocetos muestra 2 gansos luchando y junto a ellos una frase: los gansos matarán a su reflejo. Y es que precisamente el emblema de la casa Cargyle es un ganso dorado sobre campo de sable y rojo. Se trata de una casa que aún aparece en la historia del Caballero de los 7 Reinos, que se va a estrenar con 6 capítulos el año que viene, pero en Juego de Tronos la casa Cargyle ya está extinta. En cualquier caso, como vemos, la idea inicial de los showrunners es que Helena también había vaticinado la muerte de estos 2 caballeros leales y los ha dibujado en su cuaderno. En ese vídeo también podemos ver un mural de profecías y allí está, a la derecha, un jabalí con corona, que bien podría ser un vaticinio aún más lejano de cierto rey que murió a manos de un jabalí. Volviendo ahora a la historia de los hermanos Cargyle, en la serie se plantea una versión interesante con Mysaria, que es liberada por Rhaenyra, y cuando está a punto de tomar el barco, se da cuenta de que Ser Arik ha desembarcado para cometer un crimen. Por supuesto, será ella la que dé el aviso, haciendo que Ser Arik llegue a tiempo para un enfrentamiento cargado de emoción por el terrible destino de estos 2 personajes. Gran adaptación de este memorable pasaje del libro Fuego y Sangre. Pero, ¿cómo sucede esto en la novela? Pues esta misión tiene lugar cuando Ser Criston acaba de ser nombrado Mano del Rey. Se dice que Ser Arik rezó en el septo, suplicando el perdón de la madre antes de partir.
La misión, por supuesto, no le agradaba en absoluto, pero su juramento le exigía obediencia al rey Aegon. Unos cronistas creen que el objetivo era Rhaenyra, y otros piensan que en realidad eran el príncipe Jaehaerys y el príncipe Joffrey. Sea como fuere, logró entrar en el castillo, pues era tan idéntico a su hermano que ni sus hermanos de armas los distinguían. Para infortunio de Ser Erryk, la única persona que podía darse cuenta del engaño, su hermano, se topó cara a cara con él y así comenzó la danza de las espadas. En una versión se dice que no hubo ningún momento de amor fraternal, sino que se lanzaban duras acusaciones de traición. En esta versión, Ser Erryk ocupaba una posición más elevada en la escalera de caracol y fue el primero en asestar un golpe mortal, un bárbaro tajo descendente que estuvo a punto de seccionarle el brazo a su hermano, pero mientras caía, aferró la capa blanca de su asesino y lo atrajo hacia sí lo suficiente para hundirle profundamente un puñal en las tripas. En la otra versión, la preferida por los bardos y también por los lectores y guionistas de la serie, ambos hermanos se profesaron su amor mientras desenvainaban las espadas. «Te quiero, hermano, y yo a ti, hermano», dijeron. Nadie pudo intervenir, pues no sabían quién era quién, hasta que tras un largo combate se hirieron mortalmente el uno al otro, muriendo abrazados con lágrimas en los ojos. 10 de 10 con esta adaptación de la serie. Antes de volver a Desembarco del Rey, vamos a destacar a este personaje, Elynda Massey, doncella de Rhaenyra, a la cual ya vimos atender a la Reina Negra en el último capítulo de la temporada anterior. En el pecho vemos el emblema de su casa, los Massey, que no solo son vasallos de Rocadragón, sino que han mostrado su apoyo a Rhaenyra. Por eso sus damas de compañía se limitan a su estrecho círculo de amigos y aliados. Tampoco hay que perder de vista a este personaje, pues la hemos vuelto a ver en los trailers con alguna posible misión que cumplir. Y así, en Desembarco del Rey, la sorpresa quizá nos la deja la versión más vulnerable de Aemond, que se ve con la prostituta del capítulo 9, aquella con la que se dijo que perdió su virginidad. Con esta prostituta habla abiertamente y como no lo hace con nadie sobre sus sentimientos, en una postura en la que se muestra como un niño en los brazos de su madre. Aquí se desnuda completamente, no solo la ropa, sino también se quita su parche, un Aemond completamente al desnudo en cuerpo y alma. Y vemos que más allá de la careta que muestra el Consejo Verde, lamenta la muerte de su sobrino Lucerys, al mismo tiempo que se autoengaña, pensando que Daemon le tiene miedo. En otro lado de la ciudad, conocemos a la familia de Hugh, el herrero. Este personaje en los libros aparece solo, sin familia y con un origen que se desarrolla en un par de líneas. En la serie, pese a que están cambiando el personaje, están dando, desde mi punto de vista con acierto, un trasfondo a su trama con una motivación extra, esa hija a la que se ve claramente enferma. La guerra provoca hambre, pues el precio de los alimentos se dispara, mientras que a los herreros no se les paga lo que se les debe, y encima este hombre tiene una niña a la que hay que comprar alimento y medicamentos. Un cóctel explosivo para este personaje. Creo que el cambio que vemos en personajes como Hugh o como el que probablemente veremos en Ulf el Blanco se debe al interés que George R.R. Martin ha mostrado en los últimos años por dar visibilidad a cómo vive el pueblo las guerras de los grandes señores. Tanto es así que uno de los proyectos desechados entre los spin-offs propuestos por él era contar una historia contemporánea a Juego de Tronos, cuyo escenario principal eran personajes del barrio pobre de Desembarco del Rey, el Lecho de Pulgas. Con Hugh y Ulf podemos introducirnos ya más a fondo y con historias más desarrolladas en la trama que se está empezando a formar en torno a la población de la capital del reino. Ya de nuevo en la Fortaleza Roja, entramos en la recta final, volviendo a la antigua habitación de Viserys, donde están terminando de recoger los pedacitos de la destrozada maqueta de Valyria. A los aposentos del nuevo monarca llega Ser Otto Hightower hecho una furia, en una escena en la que ha brillado más que en todos los capítulos anteriores. Ese lamentable espectáculo del funeral ha sido tirado por la borda por el incompetente de su nieto, que además está matando inocentes. Por una vez vemos a Otto claramente limitar el uso de la violencia a no más de lo estrictamente necesario para conseguir su objetivo.
Sin embargo, la mano del rey será víctima de su propio fracaso, reflejado en su nieto, y recordando con nostalgia y reconociendo en voz alta las virtudes de Viserys como rey, es despedido de su cargo como mano, mientras Aegon le ofrece el puesto a su nuevo puño de hierro, Ser Criston Cole. Porque en el episodio 7 de la temporada anterior, Aegon era un niño al que su abuelo temía, amenazaba y zarandeaba. Y ahora, aquel niño incompetente y lleno de resentimiento es a quien ha puesto en el trono. En la siguiente escena, ese sentimiento de fracaso llega a su punto álgido cuando Alicent da una respuesta velada a la pregunta que su padre le hizo al inicio del capítulo, y reconoce haber pecado. Ahora Otto Hightower comprende que todo su legado, al que quería sentar en el trono de hierro, y que fue construido sobre los pilares de la ambición, la costumbre y la fe, se ha venido abajo como un castillo de naipes, con un bisnieto muerto, una nieta rota, un nieto asesino de su propia sangre, otro más que es un violador que no vale para ser rey, y una hija que hasta ahora había cumplido a rajatabla con todos los valores y objetivos que él le había inculcado. No quiero saber nada de eso, concluye Otto, y cuando Alicent abandona la habitación, este entrelaza sus manos para entregarse a la oración. ¿Cuáles son los pasos que Otto va a dar ahora? Pues habla de regresar a Antigua y traer todo el poder militar de su casa y buena parte de las casas del dominio para que se unan a los Lannister y formar el mayor ejército por tierra posible. Y con ellos viajaría su nueva esperanza, el único miembro de la familia que por ahora no está roto, Daeron, el cuarto hijo de Alicent y Viserys, no mencionado hasta ahora en ninguno de los capítulos. Daeron, quien además tiene una dragona llamada Tessarion, conocida como la Reina Azul. ¿Veremos a Daeron en esta temporada? Es la pregunta del millón. También se menciona la idea de pasar antes por Alto Jardín, hogar de los Tyrell. Recordamos que los Hightower rinden pleitesía a los Tyrell y el resto de casas del dominio también, por lo que antes de mover las piezas desde Antigua es más que prudente entablar negociaciones con los señores del Mander. En otra habitación nos encontramos a un Aegon destruido por la muerte de su hijo, mientras su madre, Alicent, lo observa desde la puerta sin acercarse a consolarlo, en contraposición a la Rhaenyra que vimos en el capítulo anterior, que inmediatamente abrazó a su hijo Jace para consolarlo por la muerte de su hermano. Como vemos, los verdes son una familia rota en la que el amor es prácticamente impostado y está ausente en buena parte de las relaciones, como es el caso de Aegon y Helaena cuando el rey no se digna a mediar palabra con ella tras la muerte de su hijo, Aemond, que se siente más cómodo pagando a una prostituta a la que expresarle sus sentimientos y en la que encontrar el consuelo de una madre, o el caso de Otto y Alicent, el padre que obligó a una hija a un matrimonio de compromiso por el amor y el bien de la familia y el legado. Un legado corrupto y roto. Me hubiera gustado decir que la escena termina aquí, con un Aegon solo, sin recibir el calor de su madre, pero no, de nuevo vuelven a torturarnos con la relación del momento. Esta Alicent desatada que prefiere vivir el duelo por su nieto y la depresión de tener una familia completamente destruida, pecando de nuevo con Ser Crispin el insoportable. Y es que a Ser Criston, por muy estúpidamente culpable que se sienta, tampoco le cuesta sacar a su pequeño Lord Comandante a inspeccionar los aposentos de la reina, una y otra vez. Y con esto concluimos el análisis de esta semana. Recordaros que tenéis un sorteo internacional abierto en mi Instagram, donde vamos a sortear la espada Fuego Oscuro. Tenéis el enlace y las bases del sorteo en la descripción de este vídeo. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todo el contenido del mundo de Hielo y Fuego.